Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos con la clase número 5 de nuestra lista de reproducción de 0 a 100 en el trading, ¿sí? En este caso nosotros operamos con la modalidad de pantalla o gráfico dividido. Las operaciones van a ser de 1 minuto. Si es la primera vez que entras en nuestra lista de reproducción o en nuestro canal, te invito a que te suscribas, que vayas a los primeros videos y que empieces a ver desde ahí. Vas a aprender bastante cómo operar. Esto es un poquito más avanzado, pero de igual forma míralo, ¿sí? Que te va a servir. Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestro contexto. Acá tenemos una pequeña tendencia bajista, ¿sí? Con un posible retroceso y genera un nuevo impulso. No sabemos qué es lo que pasó con anterioridad, ¿sí? Pero vamos a trabajar con esta tendencia bajista, que como dijimos viene de impulso, retroceso, impulso. Buscamos si tenemos algún tipo de patrón. A simple vista vemos que no conseguimos ninguno, ¿sí? Tenemos un momentum bastante fuerte. Acá vemos que tenemos otro momentum. Después acá, ya se corta, pero venimos de mucha fuerza bajista. Entonces vemos en nuestro contexto de formación de vela si es que encontramos fuerza todavía por parte del vendedor para entrar a la baja, ¿sí? O buscar una compra. Bien, acá tenemos nuestra formación y comencemos. A simple vista, ¿sí? Lo que podemos llegar a ver es que entra el comprador, hay una pequeña pérdida de fuerza, ¿sí? Latigazo nuevo del comprador, perdón. El vendedor entra con mucha fuerza bajista y el comprador le responde, pero miren esto, llega al mismo punto. Vendedor entra nuevamente con fuerza y el vendedor sí genera hacer un mínimo más bajo. Cuando el comprador intenta entrar, que lo hace con un latigazo, se pausa y el vendedor vuelve a bajar el precio. Miren esto, el comprador se desespera, ¿sí? Porque todo esto es una desesperación. ¿Dónde vuelve a rebotar? En esta zona de compradores. El vendedor se vuelve a activar y vemos como el comprador ya no logra, ¿sí? Volver a entrar con fuerza. A simple vista acá, lo que vemos es que el comprador está rebotando, ¿sí? Sobre este punto. Vemos un vendedor activo en todo momento, ¿sí? Con mucha fuerza. Presten atención como tenemos mucha fuerza. Tenemos movimientos desesperados por parte del comprador, que lo único que hacen es llegar a un cierto punto y rebotar. Entonces, en la primera formación tenemos fuerza bajista. Miren qué es lo que pasa acá. Muy similar a lo que vimos acá y acá, ¿sí? Vemos que el comprador y el vendedor no están teniendo mucha fuerza. Vemos un comprador desesperado, ¿sí? Vendedor que entra, comprador que mete otro latigazo y se vuelve a pausar, tratando de mantener una aparentemente fuerza alcista. No hay mucha fuerza alcista acá, ni mucho menos mucha fuerza alcista acá. A lo que el vendedor le responde con fuerza y el comprador, miren el movimiento desesperado que mete y el vendedor vuelve a entrar. Acá lo último vemos el comprador que se desespera y quiero que le presten atención a esto. Si el comprador supuestamente tenía esta fuerza acá, el comprador simuló, porque lo simuló, tener fuerza durante toda la formación. ¿Por qué mete este movimiento escalonado? ¿Qué tendría que haber hecho acá el comprador para demostrar fuerza? Dejar que entre el vendedor, ¿sí? Y que el comprador ahí hubiera metido un latigazo fuerte. Entonces, notamos fuerza, ¿sí? Por parte del vendedor en estos movimientos, ¿sí? Vemos que el comprador no logra romper esta barrera de acá durante mucho tiempo. Vemos que después acá en otra resistencia interna se detiene, ¿sí? Vemos desesperación por parte del comprador, vemos fuerza por parte del vendedor, entonces nosotros vamos a buscar una venta. Bien, vamos a dar finalizar acá. Vamos a ver entonces, acá tuvimos nuestra venta, ¿sí? Ahora, como ya sabíamos, nosotros venimos en una tendencia bajista. Vimos en la vela anterior, como por ejemplo estos movimientos, que el comprador se estaba agotando, ¿sí? Por intentar hacer máximos cada vez más altos. Vamos a ver si seguimos a favor de esta tendencia o si nos vamos al alza. Vemos que entra un comprador, ¿sí? Esto vamos a obviarlo porque se pausa acá el precio, pero bueno, entra un comprador, ¿sí? Con mucha fuerza, vendedor responde. El comprador vuelve a meter un latigazo, superando y haciendo un máximo cada vez más alto, pero acá el vendedor se activa. El comprador ya vemos como perdió su fuerza, ¿sí? Y el vendedor responde con naturalidad.
comprador responde con un latigazo, ¿sí? Que no supera el máximo más alto, ¿sí? No supera este máximo, o sea, y si lo superas por muy poquito, a lo que el vendedor le mete un latigazo no de desesperación, sino de fuerza verdadera. ¿Por qué decimos fuerza verdadera acá? Porque el comprador, si bien hizo este impulso, retroceso impulso, esta fuerza, ¿sí? Toda esta fuerza no la volvimos a ver. En cambio, lo que sí vimos es que el vendedor responde, ¿sí? Fuerte, el vendedor responde fuerte, el vendedor responde fuerte. Cuando responde el comprador se queda, responde el comprador y se queda, ¿sí? Miren acá el comprador como trata de responder y se queda. Acá el comprador responde, se queda, el vendedor sigue respondiendo con fuerza. Vemos latigazo de desesperación por parte del comprador, vendedor que responde con muchísima fuerza, ¿sí? Una pequeña pausa pero con muchísima fuerza, alcanzando un nivel en el que había rebotado antes. Acá ya vemos que el comprador, este movimiento de acá, ¿sí? No lo vuelve a hacer. Y el vendedor, de todas formas, le demuestra su fortaleza. Y ya por último acá vemos cómo el comprador y el vendedor se semi-estancan, pero el comprador responde con un latigazo de desesperación, alcanzando este nivel, ¿sí? Pero no rompiéndolo. Entonces acá nosotros vimos fuerza bajista, ¿sí? Desesperación alcista en todos estos movimientos de acá, desesperación alcista. Tranquilamente nos vamos a ir en una venta. Tenemos acá entonces nosotros nuestra operación, ¿sí? Exitosa. Veamos qué es lo que encontramos acá. Ya tuvimos dos ventas, ¿sí? Veamos si vamos a seguir a favor de estos momentum, ¿sí? Miren como acá podríamos llegar a tener otro momentum de formación bajista. Veamos si encontramos fuerza verdadera por parte del vendedor. Tenemos acá una compresión por parte del vendedor y el comprador, ¿sí? Vemos que no se activan mucho, el comprador se activa muy despacito y mete latigazo. Vendedor, ¿qué hace? Lo manda para abajo, ¿sí? Con un latigazo muy fuerte. Miren esto acá. El comprador cuando responde está rebotando, que es más, ni siquiera llega a dar vuelta a la vela. Vendedor vuelve a responder, se pausa y el comprador responde. Cuando el comprador responde, tampoco llega a esta zona y el vendedor empieza a impulsar el precio hacia abajo. El vendedor entra, descansa, vuelve a entrar. Comprador intenta entrar, vendedor lo manda para abajo. Comprador intenta entrar, vendedor lo manda para abajo. Ya el comprador acá apenas tiene fuerza y vendedor sigue dominando en todo momento. ¿Qué tenemos a simple vista? El precio acá no se mueve. Cuando el comprador entra, el vendedor lo manda por abajo, ¿sí? Acá ya tenemos un comportamiento por parte del vendedor. El comprador intenta entrar con un movimiento fuerte, ¿sí? Hacia la alza, pero se queda estancado sobre esta zona. Pérdida de fuerza, ¿sí? Por parte del comprador en todo este sector de acá. Y vemos que el vendedor empieza a impulsar hacia abajo. Ya durante todo este transcurso, al comprador no lo vimos más. En el único momento que lo vemos es en estos intentos desesperados por subir el precio, ¿sí? Pero ya acá vemos como la fuerza la perdió por completo. Tranquilamente acá nosotros vamos a buscar una venta. Aquí tendríamos ya una especie de momentum, ¿sí? Bajista. Fíjense en cómo nosotros venimos respetando un momentum bajista. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Que podríamos empezar a prestar atención. Acá tenemos una cierta cantidad de velas rojas, ¿sí? Que son 2, 4, 6 velas rojas, ¿sí? Miren qué es lo que pasa acá. Acá baja la cantidad de vela, ¿sí? Tenemos 4 velas rojas, o sea que disminuyó 2. Acá teníamos 6, perdón, vamos a ponerlo así. Acá teníamos 6, ¿sí? Acá tenemos 4. Miren lo que está pasando acá. Podría llegar a decirse, ¿no? Que se podría llegar a reducir a 3 o a formarse 5 o a formarse 4. No sabemos la cantidad que puede llegar a formarse. Lo que sí podríamos llegar a decir es que vamos a buscar fuerza bajista para ver si se sigue reproduciendo este patrón de tendencia bajista o de pequeño momentum bajista. Lo que quiero que vean y que presten atención es que acá se disminuyó, ¿sí? La cantidad de vela. O sea, recuerden que acá teníamos 6, ¿sí? Y acá teníamos 4. Hay que ver si acá podemos encontrar fuerza bajista o si el precio va a dar un pequeño giro, un pequeño retorno. Entonces, cuando venimos a la formación de la vela, vemos que el vendedor entra, el comprador ya empieza a responder con fuerza. Vendedor entra,
comprador responde con más fuerza. ¿Qué tenemos acá? Impulsos y retrocesos, máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, ¿sí? Vendedor intenta entrar con fuerza, vamos a borrar todo, vendedor intenta entrar con fuerza, pero miren dónde se queda. Se queda trabado en una zona, ¿sí?, en la que el comprador rompió. O sea, el vendedor se activó acá, buscó esa forma, o sea, este punto para activarse e irse hacia abajo, pero el comprador no lo deja, lo impulsa hacia arriba. El vendedor intenta entrar de nuevo, el comprador vuelve a subir. Acá el comprador descansa, ¿sí? En realidad el vendedor intenta entrar, se queda sin fuerza, el comprador descansa ese momento, ¿sí?, y entra muy despacito, y el vendedor empieza a comprimirse. ¿Dónde está rebotando el vendedor en todo momento? Sobre esta zona. Entonces, si ya en estos 30 segundos vemos que el vendedor intenta entrar pero no tiene fuerza para continuar bajando, ¿sí? Y vemos que el vendedor entra, rebota, ¿sí? El comprador responde, vendedor entra, rebota, comprador entra, vendedor responde, y está rebotando sobre esta zona. Ya en esta formación, si vemos este latigazo, ¿sí?, de desesperación, porque, repetimos, no vemos fuerza bajista en todo este sector. No es que vemos un comprador que entra, vendedor que responde, comprador que entra, vendedor que responde, sino que vemos que el vendedor responde y se está manteniendo sobre un sector, sobre una zona, y le está costando bajar. Cuando vamos a este latigazo ya sabemos que tenemos una desesperación por parte del vendedor. El comprador responde y el vendedor, miren cómo vuelve a responder, cómo vuelve a repetir el mismo patrón de mínimos muy chicos, ¿sí?, con respecto a este latigazo, pero vuelve a repetir esto que generó acá. El comprador responde con mucha fuerza, el comprador sigue respondiendo y el vendedor no vuelve a meter este latigazo. El comprador vuelve a notar o a demostrar su fuerza, que está haciendo acá de vuelta máximos cada vez más altos, ¿sí? Entonces acá este latigazo de desesperación y este latigazo de desesperación lo podemos tener como una debilidad y buscar una compra en la formación siguiente. Acá tenemos nuestra compra, entonces. Ahora, miren esto. Esta vela de acá, ¿sí?, si bien fue una compra, ¿sí?, y la tuvimos de forma exitosa, quiero que presten atención a esto. Nosotros venimos de un momento, ¿sí? Tenemos otro momento acá, tenemos otro momento acá. ¿Qué estamos viendo? Que cada vez que aparece una vela verde, excepto acá en este sector, ¿sí?, pero cada vez que aparece una vela verde, ¿sí?, hay un momento. Aparecen velas verdes y hay un momento. Aparece vela verde y hay un momento, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos notar acá? Que esta vela verde es mucho más chica, ¿sí?, que todas las velas verdes que tuvimos en nuestra tendencia o en nuestro momento bajista. Entonces, podríamos decir, si el vendedor no tuvo fuerza suficiente como para romper este nivel de acá, ni este nivel de acá, ¿sí?, podríamos pensar en una venta. ¿Por qué? Porque el comprador no está demostrando fuerza alcista. Busquemos entonces en nuestra formación de vela si podemos irnos en una venta o en una compra. Vemos que entra el vendedor, comprador responde o intenta responder. Vendedor entra con fuerza, comprador mete latigazo, ¿sí?, pero el vendedor responde inmediatamente. El comprador vuelve a meter latigazo y acá sí vemos fuerza por parte del comprador. Pero el vendedor, miren cómo sigue respondiendo fuerte. El comprador ya cambia su velocidad, vendedor entra y miren esto. El comprador se empieza a desesperar por alcanzar máximos cada vez más altos. No supera, ¿sí?, esta tendencia que tuvo acá. Se está frenando sobre este sector, ¿sí? Y miren esto. El vendedor entra de sopetón, como quien diría, ¿no? Entra con mucha fuerza y el comprador responde con un latigazo. ¿Qué es lo que encontramos acá? Un vendedor muy activo, ¿sí?, y fuerte, muy activo y fuerte, ¿sí?, que está impulsando al comprador hacia abajo. Y tenemos por otra parte un comprador muy desesperado, ¿sí?, por tocar máximos cada vez más altos. Acá se repite la secuencia, entra el comprador a punta de latigazo, se pausa y el vendedor empieza a responder. Comprador, cuando mete su latigazo, no logra romper su nivel anterior. Entra vendedor de nuevo, comprador se desespera, mete latigazo y vendedor, ¡pum!, lo manda para abajo. Cuando el comprador entra, ¿sí?, vemos que ya se queda sin fuerza, no es que descanse y vuelva a entrar, sino que entra el vendedor de nuevo y se pausa. Esta vela es muy difícil de leer, ¿sí? Quiero que entiendan que si ustedes ven esta formación, a ustedes no los corre nadie. Si ustedes ven este tipo de formación en el que no está muy claro el sentido, por ejemplo, de irse en una venta, ¿sí?, esto es una venta, quiero que lo sepan, para los que pensaron que esto podía llegar a ser una venta, están en lo correcto, pero es muy difícil de leer. No es que vimos un movimiento de fuerza bajista todo el tiempo así, sino que vimos que entraba el comprador, vendedor respondía fuerte.
Comprador volvía a responder fuerte, vendedor volvía a responder fuerte. Comprador volvía a responder fuerte, vendedor volvía a responder fuerte. Vimos este tipo de formación, en el que siempre estaba rebotante sobre dos sectores, que podríamos decir este número redondo y esta zona de acá. Pero si ustedes ven este tipo de formación, aguarden a la vela siguiente, no metan la operativa. Yo de hecho cuando veo este tipo de formación, si me cuesta entenderla y no estoy seguro si es una compra o una venta, no lo opero. Tengo 24 horas para operar, tengo el mercado Forex, el mercado OTC, tengo el mercado abierto. O sea, tengo formas de continuar operando. Tengo muchas formas de continuar operando. Así que traten de no mandarse la macana de operar, ¿sí? Por operar. Bien, vamos a ver entonces. Nosotros acá dijimos que no íbamos en venta. Vamos a ver cómo queda la formación. Y acá tenemos nuestra última venta. Bien, traders. Acá a simple vista podemos ver que la tendencia bajista continúa hacia la baja, ¿sí? Nosotros tuvimos todas las operaciones exitosas. Para los que acertaron todas, sí, los felicito. Para los que metieron su gestión de riesgo de 3 operaciones ganadoras y 2 operaciones perdedoras, también los felicito. Para el que quizás no le pegó a ninguna o no acertó a ninguna, lo invito a que mire de cero la lista de reproducción, de 0 a 100, que presten atención. Como les decía, el trading no es una carrera, es una maratón. Lo importante es llegar profit, salir profit. No arriesguen dinero que no estén dispuestos a perder. Y recuerden, si les gustó el video, gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, no olviden y no duden porfa en compartirlo con amigos, vecinos, conocidos, ¿sí? Familiares, o aquel que esté interesado y ustedes sepan que esté interesado en recibir mentoría gratis de trading. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos nuevamente en Open Binary. Hasta luego, traders.